de más. Más servicios. Más infraestructura. Más cobertura. Más calidad. Primera empresa del interior del país con certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. Seguimos sumando para usted. Con M, usted va a estar mejor. M, Equipo Médico de Emergencias. Pasión por la vida. Y obviamente, ahí vinieron los sucesivos gobiernos democráticos. ¿Y cuál fue el problema? Que los sucesivos gobiernos democráticos, con sus diferencias, algunos más, otros menos, siguieron con el mismo proceso de endeudamiento. El único que intentó hacer algo distinto con la deuda externa hasta el 2003 fue Alfonsín, en su primer momento. Alfonsín tuvo un buen, excelente primer ministro de Economía, que fue Crispo. Fue, creo yo, hasta el 2003 el mejor ministro de Economía que tuvo la Argentina. Y Crispo planteó, obviamente, como planteo de Alfonsín, decirle, mirá, pongámonos duros con el tema de la deuda, hagamos el club de la deuda. ¿Qué era el club de la deuda? Juntemos a todos los países que estaban fuertemente endeudados, porque la Argentina no era el único, estaba Brasil, países africanos. Entonces Crispo dijo, armemos el club de la deuda y vayamos todos juntos a discutir el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Porque el planteo de Crispo era cierto, si vamos solos, separados, el poder ¿quién lo va a tener? El Fondo Monetario Internacional. Si vamos todos juntos, el poder lo vamos a tener los deudores. Armemos el club de la deuda y vayamos todos juntos a negociar con el Fondo Monetario Internacional para ver qué hacemos con la deuda. Pero fracasó el club de la deuda. No por Alfonsín, sino por Brasil. Brasil decidió no integrar el club de la deuda y fue a discutir solo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, cuando Brasil decidió eso, el club de la deuda ya no tenía sentido. Cuando fracasa el club de la deuda, Argentina tiene que ir a negociar solo con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí Alfonsín hace un giro y cambia de ministro de Economía. Lo saca a Crispo y lo pone a quién? A Zurruy. Y Zurruy dice no, negociemos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hacen? Zurruy firma la carta de intención con el FMI. El FMI, el gobierno de Alfonsín le dice, mirá, queremos pagar la deuda, pero no tenemos los recursos. Entonces el Fondo Monetario Internacional, ¿qué le dice a Alfonsín? No te preocupes, yo te presto. Ahora bien, ¿cómo funciona el Fondo Monetario Internacional? Imagínense que yo voy a sacar un crédito a un banco y el banco me dice, yo te doy el crédito. Ah, espectacular, sí, pero vení. ¿Cuántos días te vas de vacaciones? ¿Un mes? No, bueno, ahora te vas a ir una semana. ¿Tus hijos van al colegio? Sí, bueno, no van a ir más al colegio. Sacale la obra social, que no vayan más al hospital. Entonces, ¿qué te empieza a poner el banco? Condicionalidades. Y además te dice, no solo te voy a poner condicionalidades, sino que además voy todos los años a tu casa para ver si vos estás cumpliendo con lo que me prometiste. Eso es el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con las condicionalidades. Entonces, ¿qué le dice el FMI a Zurruy? Yo te voy a prestar plata para pagar la deuda, pero a cambio de eso te voy a imponer un grupo de políticas económicas. ¿Cuál fue? La década del 80, que también se le impusieron a otros países latinoamericanos, el ajuste estructural. ¿Qué implicaba el ajuste estructural? El FMI me prestaba, pero a cambio de eso los países latinoamericanos y la Argentina en particular, ¿a qué se comprometían? A reducir en forma permanente, ¿qué cosa? El gasto público. Eso se llamó el ajuste estructural, que se aplicó en todos los países latinoamericanos, impuesto por el FMI. ¿Cuál fue el problema que tuvo Alfonsín? Que ajustaba,
Y si vos ajustás, ¿qué pasa con el consumo? Baja. Si baja el consumo, ¿qué pasa con la producción? También baja. Y si baja la producción, baja el consumo, ¿qué pasa con la recaudación tributaria del Estado argentino? También baja. Entonces Alfonsín se encontraba que cada vez tenía menos plata para pagar ¿qué cosa? La deuda. Entonces, ¿quién venía? El FMI le volvía a ¿qué? A apretar, pero ¿a cambio de qué? De más ajuste estructural. ¿Se entiende esto o no? ¿Cómo terminó eso? 1988, Alfonsín declara el default unilateral. No puede pagar. Defaultea la deuda. En ese lapso, la deuda pasa de 46.000 millones de dólares a 60.000 millones de dólares con la declaración en el año 88 del default. Y los bancos, que eran los acreedores, ¿qué le hicieron a Alfonsín en el año 89 en venganza del default? Un golpe de mercado. ¿Qué empezaron a hacer los bancos en el año 89? Con los pesos que tenían, empezaron a comprar ¿qué cosa? Dólares. Como el Banco Central de la República Argentina en la época de Alfonsín tenía pocas reservas en el Banco Central, Alfonsín no podía contener la corrida cambiaria, entonces los tipos que hacían corrida cambiaria, ¿qué pasaba con el tipo de cambio? Devaluación, 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 inflación, inflación, inflación. ¿Qué pasó en el año 89? Crisis hiperinflacionaria, saqueo en el país, salida anticipada del gobierno de Alfonsín. ¿Qué le hicieron a Alfonsín los acreedores, el famoso golpe de mercado, y lo sacaron 9 meses antes? En un contexto de crisis hiperinflacionaria, saqueo y crisis social. Y ahí viene ¿quién? Menem. Y Menem dice, yo tengo la solución. Y uno le pregunta, bueno, ¿cuál? No sé imitarlo, pero digo, no se preocupe. ¿Qué vamos a hacer, Carlos? El consenso de Washington. ¿Y qué es el consenso de Washington? El consenso de Washington es un programa hecho en Washington por los economistas del Fondo Monetario Internacional que decía, privaticemos todo, apertura comercial, desregulación de los mercados, flexibilización laboral. Es más, cuando un economista de Washington se olvidaba de una política neoliberal, Menem le decía, te estás olvidando de esta, y también la incluían. Por eso, como dice el FMI, el mejor alumno era Carlos Menem. ¿Y qué se hizo? Se profundizó en las políticas neoliberales con el famoso consenso de Washington en la Argentina, privatizando sobre todo. Pero además Cavallo le agregó una cosa en el año 91, para parar la crisis hiperinflacionaria. ¿Qué le agregó? La convertibilidad. Eso no fue una imposición de Washington. Eso fue una solución de Cavallo para parar la crisis hiperinflacionaria. ¿Y qué dijo Cavallo? Maravilloso. ¿Un peso cuánto vale? $1. Es lo mismo que decir, si un peso vale $1, es lo mismo que decir que la economía argentina tiene la misma productividad que la economía norteamericana. Con lo cual un chico que hace el CBC, economía, la materia del CBC de la UBA, sabe que eso no es así. Y la pregunta es, ¿cómo sostengo el tipo de cambio 1 a 1 si la economía argentina no es igual o no tiene la misma productividad que la economía norteamericana? Hay una sola manera, conseguir dólares para sostener el tipo de cambio 1 a 1. Y la pregunta es, ¿cómo hizo Menem y Cavallo para conseguir los dólares necesarios para sostener el tipo de cambio 1 a 1? A través de 2 medidas. Una, privatización de las empresas públicas, porque parte de las empresas públicas se la vendió ¿a quién? A empresas extranjeras. ¿Qué trajeron estas empresas extranjeras? Dólares. Pero con eso no alcanzó. Entonces, ¿de dónde más sacó Cavallo y Menem los dólares necesarios para sostener el tipo de cambio 1 a 1? Endeudamiento externo. Pero esta vez ¿de quién? Del Estado argentino. Fíjense que como nos dicen, no, en los 90 el Estado era un Estado neoliberal que no intervenía. Mentira. No existen los Estados no intervencionistas. Todos los Estados intervienen. Es más, en los 90, aunque no lo crean, el Estado era mucho más intervencionista que ahora.
porque el modelo de convertibilidad solo se sostuvo con el Estado interviniendo. ¿Cómo intervenía? Se endeudaban en el extranjero para traer los dólares necesarios para poder sostener el sistema de convertibilidad. Por eso que lo que más creció durante los 90 fue la deuda externa. ¿Cuánto era la deuda externa cuando asumió Menem? 60.000 millones de dólares. ¿En qué año se fue Menem? 99. ¿Cuánto era la deuda externa en el año 99? 120.000 millones de dólares, donde el 70% de la deuda externa era del Estado Nacional, con un agravante: deuda de 120.000 millones de dólares, con desindustrialización de la economía argentina, con crecimiento del desempleo y la pobreza, y en forma abismal de la indigencia. Porque también, como digo a veces, la deuda externa no está ni mala ni buena en sí misma. Imagínense si hay una pequeña y mediana empresa que quiere producir más y se quiere comprar una máquina, pero no tiene los recursos necesarios para comprar esa máquina. ¿Qué hace una pyme cuando pasa eso? Va a un banco y ¿qué pide? Un crédito. ¿Qué está haciendo esa pyme? Se está endeudando. Pero con esa pyme cuando se endeuda, ¿qué compra? Una máquina. Con esa máquina produce más. Si produce más, la pyme gana más. Y con esa plata que más gana, ¿qué hace la pyme? Paga el crédito. Generó una capacidad de repago y además se queda con la máquina. Ahora, ¿qué empresa en el mundo toma un crédito en un banco privado para cerrar su fábrica? Es decir, si uno piensa que una empresa toma un crédito y después de tomar un crédito cierra su fábrica, no genera la capacidad de repago. Y si no genera la capacidad de repago, esa pyme, ¿en qué va a caer? En default. Bueno, uno diría que si un empresario se endeuda en el extranjero, se toma un crédito para cerrar su fábrica, es un irracional. Menem, nos endeudamos en el extranjero para desindustrializar la economía argentina. Es lo mismo que un empresario toma un crédito para cerrar su fábrica. Ningún país del mundo hizo esto. ¿Quién asume en el 99? De la Rúa. Y de la Rúa tenía dos alternativas: irse del modelo de convertibilidad porque era insostenible, o seguir sosteniendo el modelo de convertibilidad. ¿Qué decidió de la Rúa? Sostenerlo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hizo de la Rúa para seguir sosteniendo el modelo de convertibilidad? Seguir endeudando a la economía, al Estado argentino. Hizo dos genialidades de la Rúa para hacer esto. ¿Cuáles fueron? Blindaje, 40.000 millones de dólares de endeudamiento externo, y el segundo, megacanje. Es decir, el megacanje fue reestructurar bonos que vencían en el corto plazo, los paqueó para el mediano y largo plazo, pero a cambio de eso aumentó la deuda externa. Todo esto siguió. Cuando el sistema financiero mundial vio que esto es insostenible, que era insostenible, que era una burbuja financiera, y como toda burbuja financiera, en algún momento, ¿qué hace una burbuja? Explota. El FMI se dio cuenta ya que era una burbuja. ¿A quién ponen como ministro de Economía? A Cavallo. ¿Y cuál fue el rol de Cavallo durante la época de la Rúa? Permitirle a los grupos económicos sacar todos sus dólares antes que la burbuja financiera explote. Y lo permitió y lo hizo. Por eso, en la época de Cavallo, las reservas del Banco Central pasaron de 30.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares, esos 20.000 millones de dólares que fueron toda la plata que sacaron los grupos económicos del país antes que la convertibilidad explote en 1000 pedazos. Cuando Cavallo garantizó que los grupos económicos hayan sacado los dólares en el país, corralito corralón, explotó el modelo de convertibilidad y la peor crisis de nuestra historia, que fue la crisis del 2001. 30 años de saqueo económico, social y en definitiva político. ¿Cuál fue el legado de ese modelo de los 30 años 76-2003? Terminamos con una deuda externa de 180.000 millones de dólares. ¿Cuánto había empezado la deuda? 8.600, terminamos con una deuda externa de 180.000 millones de dólares. Desempleo del 25%, pobreza del 54%, de los argentinos eran pobres en el 2002, 20%
20% indigente y la industria argentina al borde de la desaparición. Esos fueron los 30 años del modelo neoliberal de valorización financiera. La destrucción total de la Argentina. Ese contexto asume Néstor Kirchner. Rodríguez Sá en el año 2002, obviamente, para hablar solamente de la deuda externa, ¿qué declara? El default en el Congreso. Le dice a los bonistas, a los acreedores no podemos pagar más. Al único que le mantuvo el pago fue el Fondo Monetario Internacional. Pero con el resto de los acreedores, Rodríguez Sá declaró el default unilateral. Obviamente no había otra salida para Rodríguez Sá porque era lo único que se podía hacer, porque verdaderamente la Argentina no podía pagar más. Cuando Néstor recibe ese país, no me voy a meter en la reconstrucción económica y social del país, que tiene que ver con la reindustrialización, generación de puestos de trabajo y distribución del ingreso, que es el modelo. Pero cuando Néstor Kirchner empieza la reconstrucción económica y social del país, algo había que hacer con la deuda. ¿Y qué hace Néstor? La reestructuración de la deuda, que termina en el 2005. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que todos ustedes, yo soy el Estado argentino, y todos ustedes son acreedores míos. Yo le debo plata a ustedes. Ustedes tienen un bono que dice deuda pública del Estado argentino, $100. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo le debo a cada uno de ustedes $100. Obviamente yo había declarado en el 2002, ¿qué cosa? El default. Por lo tanto no le estaba pagando nada a ustedes. ¿Qué dijo Néstor Kirchner? Devuélvanme en el bono. A todos ustedes. ¿Y ustedes qué le hubieran dicho a Néstor? Dame qué cosa. Los $100. Y Néstor le dijo, no los tengo. ¿Y entonces qué me vas a dar? Un nuevo bono. Otro papelito. ¿Y qué va a decir ese papelito? Y ustedes hubieran dicho, bueno, si te estoy devolviendo uno de $100 y me tenés defaulteado del 2002, el nuevo papelito, ¿cuánto tendría que decir? $150. Y Néstor le dice, no. El nuevo papelito va a decir $30. Claro, y ustedes acreedores me hubieran dicho, ¿qué hubieran dicho? Pero me estás engañando. Y Néstor le dijo, los muertos no pagan. Y déjenme crecer para poder pagar. Obviamente, yo como le pregunto, ¿alguna vez Néstor Kirchner aplicó política de ajuste en la Argentina? ¿Ajustó alguna vez? Sí. Néstor era un ajustador serial. Había que ajustar. Era imposible no ajustar en ese contexto. El problema no es si tenés que ajustar o no. El debate es a quién ajustar. El FMI viene y te dice ajustar el pueblo para pagar a los bancos. Néstor le dijo por primera vez al FMI, no, vamos a ajustar a los bancos para darle a la gente. Y empezó la reestructuración. Me acuerdo una editorial del New York Times hace poco, comparando al presidente griego, no me acuerdo cómo se llama ahora, qué sé yo, con Néstor Kirchner. ¿Por qué lo comparaba? New York Times, principal diario norteamericano, porque quería ver si el presidente griego se iba a animar a hacer lo que hizo Néstor en el 2005, la reestructuración de la deuda. ¿Cuál fue la conclusión del New York Times? No se parece en nada, no se va a animar, síganle prestando. Y así está el pueblo griego, sufriendo las consecuencias de eso. Obviamente, por eso como digo, para hacer una reestructuración de la deuda, como hizo Néstor, con los bancos, ¿qué hay que tener? Voluntad política. Y es difícil. Muchos esperaban que eso fracase. Yo creo que si la reestructuración del 2005 fracasaba, el gobierno de Néstor se terminaba. Se terminaba. Y se la jugó. ¿Y cuántos aceptaron la reestructuración de la deuda? Porque además, Néstor le dijo, la reestructuración ¿cómo es?
voluntaria. Yo no lo puedo obligar a que me devuelvan el bono y yo devolverle un bono que el que me devuelvan usted uno que dice $100 y yo devolverle un bono que diga 30. Era voluntaria. Pero ¿qué le dijo Néstor? Es 30 o nada. ¿Acepta? El 76% de los acreedores, es decir, de ustedes, aceptó la reestructuración de la deuda. Me devolvieron el bono. Yo le devolví un nuevo bono que dice 30 y usted, el 76 se transformaron en los call-in. Los bonitas que aceptaron la reestructuración. ¿El resto qué son? Hold-out, que no aceptó. Un éxito. Si una empresa quiebra en Argentina o en cualquier país del mundo, ¿a qué llama la empresa? A convocatoria de acreedores. Ahora sí. Y con la convocatoria de acreedores, ¿qué? Le hace una propuesta a los acreedores. Si el 66% de los acreedores acepta la propuesta de la empresa, el resto están obligados a aceptar la propuesta y no pueden litigar en la justicia norteamericana. 66. ¿Cuánto fue la primera reestructuración? 76. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esta ley funciona, que esta ley que funciona para las empresas privadas funcionaría para los estados defaulteados, no tendríamos fondo único. Por eso hoy en el mundo, por el caso argentino, se está discutiendo aplicar la ley de la empresa privada para los estados defaulteados. El 76% aceptó. ¿Qué pasó? Año 2008. 2008. Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién aparece? Paul Singer. Paul Singer es un norteamericano que maneja un fondo de inversión de 15.000 millones de dólares. A ver si tenemos claro qué es esto. ¿Cuántos son las reservas del Banco Central de la República Argentina hoy? 28.000 millones de dólares. El fondo de inversión de Paul Singer son 15.000 millones de dólares, es decir, más de la mitad de la reserva del Banco Central de la República Argentina. Paul Singer maneja más plata que el PBI de muchos países. Norteamericano, republicano, declarado. ¿Qué hace? Compra bonos, pero no de los hold-in. ¿De los qué? De los hold-out. Año 2008. Por 48 millones de dólares. Lo compra. Que son los bonos basura. ¿Por qué bonos basura se los llama? Porque son bonos defaulteados. Los compra a un precio muy bajo. ¿Y qué empieza a hacer Paul Singer? Litiga, ¿en dónde? En la justicia norteamericana. ¿Y le cae a qué juez? A Griesa. A Griesa. Año 2000. Perú cae en default. ¿Qué aparece? Los bonos basura peruanos. Porque estaban en default. ¿Quién compró bonos peruanos? Paul Singer. ¿Qué hizo con esos bonos? Fue a la justicia norteamericana a litigar. Adivinen a quién le cayó. A Griesa. ¿Y Griesa falló a favor de quién? De Paul Singer. ¿Qué hizo el gobierno peruano? Le pagó y Paul Singer obtuvo una tasa de rentabilidad del 400%. Es la misma forma de operar. Por eso se lo llama fondo bulto. Cuando Cristina Fernández de Kirchner ve esta operación, ¿qué hace Cristina? Reabre el canje. Y le dice 2010, vamos a hacer un nuevo canje para el resto que quedó afuera. Con las mismas condiciones que la del 2005, no se puede hacer una mejor oferta. Con la misma oferta, le vuelvo a dar el bono que dice 100, le doy un nuevo bono que diga 30. Y en el 2010 cerró el segundo canje de deuda que se hizo. Con los dos canjes de deuda, ¿cuántos fueron los que entraron al canje de deuda? El 92,4% de los acreedores del Estado argentino aceptaron la reestructuración entre el 2005 y el 2010. Dato. Entre las dos reestructuraciones, el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner le salvó al pueblo argentino 67.000 millones de dólares que se hubieran ido a los bancos europeos y norteamericanos, y gracias a la reestructuración se quedó en la Argentina para hacer inversión pública. Fíjense, este es el concepto: ajustar en los bancos para darle a quién, a la gente. Todo lo contrario a lo que está haciendo España y Grecia hoy, y lo que hizo la Argentina durante 30 años, que era ajustar en la gente para pagar a los bancos. Ahora, 93%. Singer, ¿entró en la reestructuración? No. ¿Cuántos
hold'em que hago, 7%, ¿son todos fondos buitres? No, solamente el 1% de los hold'em son fondos buitres, que son los que litigaron. ¿Qué dice Griesa? Fallo contundente de Griesa. Si el Estado argentino le va a pagar a los hold'em, le tiene que pagar automáticamente y en el mismo momento 1.600 millones de dólares a los fondos buitres. ¿Cuántos los había comprado? 48. ¿Cuánto nos dice Griesa que le tenemos que pagar? 1.600 millones. ¿Cuánto es la tasa de rentabilidad de Paul Singer? 1.600% en 5 años. Díganme qué actividad económica tiene una tasa de rentabilidad de 1.600% en 5 años. Ni el petróleo. El Paul Singer. Que son las máquinas de coser, dice Germán. Va a la Cámara de Apelación de Nueva York. ¿Qué le dice? Tiene razón Griesa. Va a la Corte Suprema y un día antes que empiece el Mundial, ¿qué dice la Corte Suprema norteamericana? No tomo el caso, le doy la razón a Griesa. Fallo, si le vas a pagar a un hold'em, le tenés que pagar automáticamente y en el mismo momento 1.600 millones de dólares así. Vencí un bono, ¿sí? ¿Qué hace el gobierno argentino? Deposita la plata en el Banco de Nueva York de esos bonistas, pero no le paga a quién, a los fondos buitres. Y acá viene el debate. Ahí el Banco de Nueva York, ¿sí? ¿Qué hace? Consulta a Griesa y le dice, mira, la Argentina me mandó esta plata, porque ¿cómo funciona el pago de un bono? La Argentina le paga al Banco de Nueva York antes del fallo, y el Banco de Nueva York tiene un contrato con el Estado argentino, que ¿qué tiene que hacer el Banco de Nueva York? Depositarle la plata a los bonistas en su cuenta, nada más, por lo cual cobra una comisión. Argentina hace lo que corresponde, le manda la plata al Banco de Nueva York para que le paguen a los bonistas. ¿Qué hace el Banco de Nueva York? Conociendo el fallo, le consulta a Griesa. ¿Qué hago con esta plata? Y Griesa tenía 3 alternativas. La primera, le podría haber dicho, embargásela y pagarle los fondos buitres. No hizo esto Griesa. La segunda, ¿cuál era? Pagar a los bonistas. Tampoco hizo esto. ¿Qué dijo el juez Griesa? Devolverle la plata a la Argentina y ponerlos a negociar. Y yo voy a poner un negociador, que ¿cómo se llama? Pola. Y tenés 30 días. Porque cualquier bono tiene un periodo de gracia, se llama, la mora. ¿Qué quiere decir? Si vence el 30 de junio y el bonista no recibió la plata, tenés 30 días para que la reciba. ¿Cuándo vence eso? Mañana. Mañana. Entonces, Griesa le dice, devolverle la plata a la Argentina y ponerla a negociar en los 30 días a ver cómo hacemos. ¿Qué dice la Argentina? No me devuelva la plata. Porque esa plata ya no es mía. Es de los bonistas. Entonces ahora el problema lo tenemos, Banco de Nueva York. Porque yo pago. Ya no es un problema de pago entonces, es un problema de ¿qué? De cobro. Los bonistas no están pudiendo cobrar. Pero la Argentina pagó, sí, en tiempo y forma. ¿Eso es default? No. No hay default. Default técnicamente cuando el deudor no paga. Acá pagó. Entonces no es un problema de pago, de cobro. ¿Cómo lo llamamos? La presidenta ya lo dijo. Inventen un nombre. Default no es. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si yo le pago los 1.600 millones de dólares que me dice Griesa a los fondos buitres, ¿qué va a pasar en forma automática? El 6% de los fondos restantes va a querer cobrar, ¿qué cosa? Lo mismo. Y va a ir a Griesa y le va a decir, yo también. ¿Cuántos son esos? 15.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es el problema? Imagínate que yo le pago los 15.000 millones de dólares a los fondos. Hay una cláusula Rufo
¿Qué dice la cláusula Rufo? Que si vos le pagás, le haces una mejor oferta a los holding, que son los 93% los que aceptaron la reestructuración de la deuda, tienen el derecho a recibir lo mismo que los hold-out. Entonces, ¿cuánto sería eso? 155.000 millones de dólares con reserva del Banco Central de 28.000 millones de dólares. ¿Es posible esto? Imposible. No hay posibilidad. Entonces, ¿qué dice el gobierno nacional? Si a mí un juez me dice, te tenés que pegar un tiro en la cabeza, ¿te lo vas a pegar a pesar de que sea juez? No. Entonces pagamos a los holding y nos ponemos a negociar. Pero en serio, ¿cuál es la estrategia? La que estamos logrando. Que los bonistas de los holding ya iniciaron juicio a quién? Al Banco de Nueva York. Y el Banco de Nueva York desesperado le dice a Grisa, mirá el quilombo que me metiste, ¿qué hacemos ahora? Y lo convoca a todo. ¿Y cuál fue la respuesta de Grisa? No lo puedo ayudar, no sé qué hacer. Y el Banco de Nueva York le dice, ahora me estoy comiendo juicio, por tu culpa, levantame el stay para que le pueda pagar a los bonistas, porque ahora me estoy comiendo juicio yo por tu culpa, porque tengo la plata y no le puedo pagar. ¿Qué estamos haciendo? Acorralando a Grisa, a los fondos buitres, para que negocien en serio. Y los tipos te dicen, pero mirá que si no me pagás, los fondos buitres te dicen, mirá que si no me pagás, no va a haber más inversiones en la Argentina. Vino el presidente ruso y el presidente chino a decir que van a invertir más de 20.000 millones de dólares en la Argentina, y no solo eso, sino que van a la Argentina contra la Argentina. Encontramos todo el apoyo del mundo, del G77, el G20 más China, UNASUR, Mercosur, el Fondo Monetario Internacional, el mismo Obama nos apoya porque dice, Grisa, mirá el quilombo que hiciste. Ahora, ¿quién va a querer emitir un bono en la plaza neoyorquina? Vale, y lo están emitiendo en Londres. Le estás haciendo perder plata a los bancos norteamericanos. Por eso el presidente Obama también apoya a la República Argentina. Los estamos acorralando. Por eso digo, y sí para ir terminando, me parece que esto se ha transformado siendo una causa nacional. Ya no es un problema de un gobierno, es un problema de todos. Es más, cualquier país, cualquiera que quiera gobernar este país en el 2016, tiene que tener resuelto los fondos buitres de una buena manera. Y segundo, se ha transformado en una causa internacional. Porque como dijo la presidenta, si los fondos buitres ganan, ¿qué país del mundo va a poder iniciar una reestructuración de la deuda? Hay países como España y Grecia que tarde o temprano van a tener que reestructurar su deuda porque son países sobreendeudados, que ya no pueden ajustar más, no pueden pagar más, van a tener que reestructurar. La pregunta es, ¿qué acreedor va a aceptar una reestructuración de la deuda en el mundo si sabe que después tiene un juez Grisa que le da la razón? Fracasan todas las reestructuraciones de la deuda y le está generando un problema al sistema financiero mundial, por eso que esto se ha transformado en una causa internacional. Y sí, para ir terminando, si ganamos nosotros la batalla con los fondos buitres, los que más van a festejar no es el pueblo argentino, es el pueblo español, el pueblo griego, el pueblo portugués, el pueblo latinoamericano. Es decir, los que más van a festejar si ganamos la batalla contra los fondos buitres son todos los pueblos del mundo que sufren los ajustes de los estados soberanos para pagarle la deuda a los bancos, para generar solamente un negocio para el sistema financiero en contra de los pueblos. Por eso se ha transformado en una causa internacional. Muchísimas gracias. Me toca el cierre, me dicen los compañeros, pero
solamente agradecer. ¿Puse este lado? Sí, este lado. Característicamente ha sido un hombre que nos ayudó, más de una oportunidad a comprender problemas económicos y problemas que se sienten, que la gente lo siente en la sensibilidad, lo siente en su vida diaria, pero que necesita una respuesta por ahí, de una visualización entendible de la macroeconomía. A mí ¿sabes qué? A mí siempre me ganan la gana de cuestionar a los abogados. Tengo siempre ganas de cuestionar el sistema jurídico, me nace eso. Porque en realidad lo que permite que la situación esté instalada como está, y algunos de los cuestionamientos de la cláusula de por qué los tribunales de los Estados Unidos para la negociación de bonos tiene que ver con la historia de los Estados Unidos. Es lo que muchos de los nuestros llaman la justicia independiente. En realidad no es independiente de los demócratas y los republicanos, y es absolutamente dependiente del sistema financiero, donde el principio básico es el respeto de los contratos, aún a costa de la muerte, la desgracia de cualquiera de los pueblos. Esto es, la decana de Derecho no le va a gustar la idea, pero nace ya en la crisis del año 30 en los Estados Unidos, donde aún a costa de la muerte, el sacrificio, la desocupación, la disolución social del propio pueblo de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostenía que el cumplimiento de los contratos estaba por encima de esos principios. Por eso en aquel momento la negociación de la deuda, el lugar donde había que fijar jurisdicción era en los Estados Unidos, y no había una posibilidad de poder optar por un camino distinto. Porque en esto de los cumplimientos de los contratos habrá mucho que revisar, y en esto tiene mucha razón, luego cuando manifiesta esto de revisar la sensibilidad social en términos contractuales. En algún momento el valor de la sensibilidad social también tiene que tener un equilibrio y un correlato en términos de los contratos. Por esto mismo que él decía, el Estado español está comprando hipotecas para evitar que se eche a la gente de las casas, hipotecas que se valoraron en el mercado de la especulación a valores realmente impresionantes, que generó la caída del sistema financiero, un fuerte golpe al sistema financiero por allá por 2010, 2011, 2009, 2010. Y el Estado español la está comprando, y en algún momento va a tener que reestructurarla, porque no se puede hacer cargo del enorme volumen de dinero que significa pagar las hipotecas al vencimiento que tienen como valor contractual. No la puede pagar en un Estado que está sobreendeudado, y por ahí va tomado de la mano de la negociación, de que resulte exitosa la negociación del último Estado que hizo un megacanje de su deuda, no en los términos del gobierno de la Rúa, sino en los términos de canjear una deuda por otra posible de pagar. Y es una revisión integral que tiene que hacer el sistema, porque existen hoy entre lo que se llama la riqueza del mundo en términos concretos de producción de bienes y servicios, de generación de materia prima. Hoy existen papeles volando por el mundo consignados a esa riqueza que significan 6 veces el valor de esa riqueza. Es decir, hay girando por el mundo instrumentos financieros que implican 6 veces el valor de la riqueza real que tiene el mundo. Con lo cual, en algún momento alguien tiene que racionalizar el sistema de los contratos con el valor social que pueden tener y la expectativa que genera. Porque si se me disculpa el término, en realidad el sistema financiero está jodiendo a la gente. En realidad el valor de los contratos, la palabra empeñada y el valor jurídico de los contratos se convierte en circunstancias incumplibles en el recurso del tiempo. Así que da el hecho, la seguridad y la esperanza de poder concretar que este canje de deuda, que este cambio de deuda que hizo la Argentina hace una década atrás, termine
favorablemente, no solo por esto, sino porque también el sistema jurídico va a tener que hacer una revisión profunda respecto de lo que implican los contratos y el respeto de los contratos, del valor social que tienen y las implicancias sociales que tienen en términos populares, o al menos en la convicción de lo que significa popular desde nuestra convicción. Agradecer por el panel y agradecer por la claridad que le pusiste a esta circunstancia. Desgraciadamente buena que nos ocurre, porque en realidad de este tipo de cosas es que uno consigue también los mejores caminos y las mejores experiencias. Gracias. Vamos por finalizar entonces. Muchísimas gracias.